Como siguiente tema de la unidad 2 vamos a estudiar un conjunto de órdenes llamados Polineoptera o también ortopteroides. Se trata de un conjunto de órdenes que tienen en común el aparato bucal masticador, las antenas generalmente filiformes o moniliformes, cuando hay alas son tegmina o membranosas, la presencia de cercos y son paurometábolos. El primer orden es el orden Phasmatodea, que recibe como nombres comunes insectos palos, insectos hojas, insectos palitos o mariapalitos. Este orden de insectos se caracteriza porque tiene las antenas filiformes cortas o largas, el cuerpo es delgado en forma de palo o de hojas y ápteros o alados, siendo el único orden de insectos capaz de regenerar parte de las patas o antenas cuando las pierden. Son fitófagos, pero en general no se consideran plagas. Dentro del orden Orthoptera hay otros insectos que se le parecen por la forma de palo, pero las diferencias están en que el Orthoptera tiene la cabeza hipognata y además no es capaz de regenerar parte de su cuerpo como pasa en los Phasmatodea. Dentro de los Polineoptera, un orden importante es el orden Orthoptera, que incluye saltamontes, taras verdes, taras maraqueras, langostones, langostas, grillos, grillotopos, mariapalitos como nombres comunes. Este orden se divide en dos subórdenes, el suborden Selífera y el suborden Encífera. Dentro de las características de este orden encontramos antenas filiformes, pronoto desarrollado, alas anteriores tegmina y posteriores membranosas, órganos estridulatorios, es decir, que producen sonido mediante fricción, tímpanos y generalmente las patas posteriores son saltadoras. Los insectos dentro del suborden Selífera tienen las antenas cortas y gruesas, el tímpano está ubicado en el abdomen y el órgano estridulatorio está entre el ala anterior y la pata posterior y el oviscapto está formado por valvas cortas. Estos insectos tienen hábitos diurnos. En el caso del suborden Encífera, las antenas son largas y finas, el oviscapto está formado por valvas largas, el órgano estridulatorio está ubicado entre la base de las alas y el tímpano en este caso está en las tibias anteriores. Son insectos de hábitos nocturnos. Una de las familias importantes dentro del suborden Selífera es la familia Acrididae, que se caracteriza porque tiene las antenas cortas y gruesas y el pronoto no tiene cresta. Su importancia radica en que pueden causar defoliaciones a los cultivos y de hecho acá se encuentra tanto la langosta migratoria como la langosta del desierto que han causado grandes daños a cultivos en el Cuerno del África. Otra familia importante dentro de este suborden es la familia Romaleidae, que se caracteriza también por tener antenas cortas y gruesas, pero el pronoto tiene crestas. Y también lo podemos encontrar causando defoliaciones en los cultivos. Como siguiente familia del suborden Selífera tenemos la Proscopidae, son llamados insectos palitos, no regeneran parte de su cuerpo y tienen las siguientes características: antenas cortas y gruesas, no tienen oviscapto ni tímpano y tienen el cuerpo en forma de palo. A pesar de que son fitófagos, no causan daños económicos. Dentro del suborden Encífera, como primera familia, tenemos la Grillidae, que se caracteriza porque los cercos son muy largos, las hembras tienen el oviscapto en forma de aguja y son omnívoros, pudiendo causar problemas en la parte doméstica. La siguiente familia es la familia Grillotálpidae, cuya principal característica son las patas anteriores cavadoras. Estos insectos son omnívoros y tienen la particularidad que hacen túneles en el suelo, colocando los huevos debajo de las raíces de los cultivos, de las cuales pueden alimentarse y por eso pueden convertirse en algunas ocasiones en problemas de plagas. La superfamilia Tetigonioidea
agrupa una serie de familias cuya característica es que tienen las antenas más largas que el cuerpo y las alas están colocadas casi en posición vertical. Las hembras de esta superfamilia tienen las valvas de medias a largas, que son utilizadas para incrustar los huevos dentro de tejidos o pegarlos en los bordes de las hojas. La mayoría de estos insectos son fitófagos, pero otros son depredadores y no tienen gran importancia económica. El siguiente orden es el orden Mantodea. Aquí incluimos los mantis religiosos, cerbatanas o predicadores como nombres comunes, y tienen como característica que las patas anteriores son prensiles, el protórax es muy alargado, las alas anteriores son tegmina y las posteriores son membranosas, y las posturas son enotecas. La importancia de este grupo de insectos es que actúan en el control biológico natural de plagas agrícolas. Otro orden Polineoptera es el orden Blattodea, donde encontramos las cucarachas y chiripas, y sus características son que las patas son corredoras, el cuerpo es más o menos ovalado, la cabeza está escondida debajo del protórax y las alas son tegmina. Estos insectos también tienen las posturas en ootecas. Como primera familia encontramos los Blaveridae, cuya característica es que los fémures medios y posteriores no tienen espinas. Eso los distingue de las demás, o tienen un máximo de 4. Estos insectos son saprófagos y en algunos casos pueden ser coprófagos, de manera tal que la importancia agrícola que tienen es que actúan en el ciclaje de la materia orgánica. La otra familia es la familia Blattidae, donde está la cucaracha doméstica o americana, y en este caso los fémures medios y posteriores sí tienen espinas, lo que los diferencia de la familia Blaveridae. Son omnívoros y pueden llegar a ser un problema en salud pública. Igualmente está la familia Blattellidae, de menor tamaño que las cucarachas comunes, las Blattidae, pero que también tienen fémures medios y posteriores con espinas y son omnívoros, y junto con las Blattidae también constituyen problemas de salud pública. Otro orden Polineoptera es el orden Isóptera, donde tenemos comegenes y termitas como nombres comunes, y tienen como característica que las alas membranosas son de igual tamaño y de allí su nombre. Además tienen las antenas moniliformes. Los isópteras son insectos eusociales, es decir, están organizados en castas y tienen sistemas de comunicación eficientes. Hay la pareja real y los reyes de reemplazo, así como los soldados, que son los que cuidan el nido, y las obreras los que hacen el trabajo. Los isópteras son fitófagos y pocas especies comen material fresco. La mayoría son xilófagos, alimentándose de material muerto, y por eso es que son importantes en cultivos que tienen muchos años, porque pueden hacer sus nidos en ramas que se están muriendo y pueden constituir algunos problemas de plagas. También pueden ser indicativos de problemas de riego, y hay ramas que se están muriendo y allí acuden los isópteras. Pero realmente los isópteras son más problemas en aquellas construcciones en madera y en bibliotecas. La fotografía muestra los libros que dice termitas, y el control de termitas, como ironía, han sido consumidos por termitas. Como último orden Polineoptera estudiamos los Dermáptera. Aquí tenemos las llamadas tijeritas o cortapicos, y esto se debe a que a los cercos en forma de pinza muy esclerotizados. Además, otras características que tienen es que las antenas son filiformes o moniliformes, las alas son élitros, el primer par, y las posteriores son membranosas. Estos insectos pueden ser omnívoros, algunos fitófagos, otros depredadores, y son insectos presociales, es decir, cuidan las crías en su fase inicial. No tienen importancia económica,
pero a veces lo podemos encontrar alojados en los tallos de algunos cultivos. Con esto terminamos el segundo tema de la unidad 2 y para completar esta unidad nos faltaría estudiar los órdenes Paraneoptera. Muchas gracias.